Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Quiero hablarles hoy día de un tema que es particularmente relevante en el tema de desastres y que a veces olvidamos, que es que los desastres no solamente dejan secuelas en nuestros sistemas, en nuestras organizaciones, a veces en nuestro cuerpo, sino que también dejan secuelas muchas veces en nuestra alma, en nuestra psiquis. Secuelas que muchas veces pueden durar décadas, incluso años en algunas personas. Y donde una pequeña labor, un pequeño gesto, una pequeña intervención puede hacer la diferencia. Quisiera tomar una diapositiva que presentó Miguel, que me parece tremendamente relevante para poder significar cuál es la importancia de aquello de lo que estamos hablando hoy día. La diapositiva que ven ustedes al frente muestra el número de desastres en nuestro país desde 1900 más o menos hasta el año 2015, que fue cuando elaboramos esta diapositiva en el CIGIDEN. Y ustedes pueden ver cómo se observa claramente un incremento importante en el número de desastres desde la década de los 60. Algunos han dicho, bueno, ¿realmente este es un incremento de los desastres o es que quizás lo que está ocurriendo es que se están reportando más porque tenemos mejores medios de comunicación, tenemos medios de prensa más activos? Pero se han hecho todo tipo de correcciones para poder realmente discriminar si este incremento que estamos observando del número de desastres es real o un artefacto, y ya no hay ninguna duda de que los desastres están aumentando y nos van a seguir afectando cada vez más. De hecho, hoy día se estima que más o menos, si nosotros hacemos una proyección de lo que ha ocurrido en nuestro país en los últimos 10 años, podríamos esperar que en los próximos 10 años, en la próxima década, tengamos más o menos un desastre por cada trimestre. Esa es más o menos la expectativa. Afortunadamente sí, pareciera que estamos haciendo las cosas mejor. La construcción antisísmica, la gestión de riesgo nos está permitiendo salvar vidas. Si se fijan ustedes en el gráfico, pueden observar que si bien es cierto el número de desastres va aumentando, el número general de personas que mueren producto del evento ha ido disminuyendo progresivamente. Ahora, ¿cómo este tipo de eventos nos afecta y cómo afecta a nuestros niños en términos psíquicos? Ustedes, estoy seguro que son bastante expertas al respecto, porque lo ven diariamente en cada una de esas pequeñas emergencias que sufren nuestros niños día a día. Cuando un papá tuvo un accidente, cuando, por ejemplo, puede haber habido un incendio, o puede haber habido quizás algún niño que haya sido víctima de un asalto, de un portonazo, vaya a saber. Cada uno de esos eventos son pequeños desastres para nuestros niños, y yo estoy seguro que ustedes conocen bastante bien el tipo de reacciones que nuestros niños padecen en los días, semanas y meses posteriores. Pero quisiera mostrar en la siguiente diapositiva, en particular de un dibujo que hizo una niñita de Iquique luego del terremoto. Y ahí se puede ver un poquito, si se fijan, fíjense en la cara, que se le ve cierta expresión de angustia y se ve el tsunami, el tsunami arriba de las construcciones. ¿Qué es lo que podemos observar en nuestros niños en los días, semanas y meses incluso después de un desastre? Por cierto, vamos a observar, esto ocurre también en los adultos, lo que se llaman fenómenos de reexperimentación. Los fenómenos de reexperimentación son fenómenos en los cuales el evento traumático se repite de manera invasiva en la mente a través de recuerdos, a través de imágenes, a través de pensamientos, y en particular en el caso de los niños, lo vamos a observar muchas veces en el juego. Por ejemplo, piensen ustedes en un niño que acaba de tener un accidente de tránsito, puede ser que lo vean jugando y chocando los autos una y otra vez de manera compulsiva, una señal de que el niño quedó con una experiencia traumática grabada.
¿Ya? Lo mismo se puede observar en situaciones traumáticas de otra naturaleza, como lamentablemente lo vemos a veces en el abuso sexual. Lo vamos a ver también representado en los dibujos, y también algunos niños nos van a hablar de que han tenido pesadillas. Otro tipo de eventos, otro tipo de reacciones que experimentan los niños son muchos miedos. Los niños lo pueden manifestar o lo pueden expresar a través de un rechazo importante a estar solos. Vuelven a la cama de los papás, tienen ansiedad de separación, no quieren separarse del cuidador primario. Pueden aparecer algunas fobias, muchas veces pueden aparecer obsesiones o compulsiones. Una reacción bien típica de un niño que acaba de experimentar un evento traumático es que, por ejemplo, se ponga a ordenar los cubitos de una manera compulsiva. Se torna mucho más rígido y con conductas donde cualquier desorden los torna muy ansiosos. Pueden aparecer pataletas explosivas en un niño que normalmente era un niño tranquilo. Pueden aparecer pataletas que son inhabituales en ese niño, y pueden aparecer, por cierto, problemas conductuales. Existen algunas otras conductas que nos llaman típicamente mucho la atención. El niño que, por ejemplo, controlaba esfínteres y deja de controlar esfínteres, el niño que había dejado de utilizar el chupete y vuelve a utilizar el chupete, o el niño que había aprendido ya varias palabras y de un momento a otro se torna mutista. Todas reacciones que nos hablan de que este niño quedó fuertemente afectado en términos psíquicos por el desastre. Puede aparecer también un fenómeno que es interesante tenerlo presente: conciencia precoz de muerte. Normalmente en los niños uno espera que la conciencia de muerte aparezca más o menos a los 6 años, entre los 6 y los 8. Conciencia más de la finiquitud de la vida. En los niños preescolares puede anticiparse este evento producto de la exposición a situaciones de desastre. Todas estas reacciones de las cuales yo le estoy contando son reacciones normales, son reacciones esperables en cualquier niño luego de un evento traumático. Y afortunadamente la mayoría de nuestros niños van a recuperarse de manera espontánea sin necesidad de psicoterapia ni ningún tipo de ayuda profesional. Basta la ayuda que ustedes les puedan dar, que la familia les dé para que el niño se recupere. Pero sabemos que van a haber algunos que van a quedar con secuelas. Esto que ven ustedes en pantalla representa las trayectorias que típicamente desarrolla una persona, un niño, luego de un evento traumático. La mayoría de las personas, como ya les decía, sigue acá lo que se llama una trayectoria resiliente. Existe una pequeña o leve disrupción en su funcionamiento normal durante el evento y luego al poco tiempo ya se recupera su funcionamiento. Pero existe un grupo de niños, se estima que más o menos es 1 de cada 7 que puede quedar con secuelas crónicas. Cuando estoy pensando en secuelas crónicas son cuadros de trastorno de pánico o cuadros de estrés postraumático o de otros tipos que pueden llegar a durar años, incluso décadas. Frente a esta realidad, la pregunta que nos podemos hacer entonces es cómo podemos nosotros facilitar que nuestros niños hagan esta trayectoria y evitar al máximo posible que hagan esta trayectoria, o esta que está acá, donde el niño funciona bastante bien al principio y ya vemos que a los pocos meses empieza a andar peor, una trayectoria de inicio retardado. ¿Cómo podemos lograr eso? Sabemos bastante bien, vimos unas presentaciones muy interesantes respecto a lo que estamos haciendo en el durante el evento. Y ya sabemos la importancia de una evacuación adecuada, ¿cierto? Sabemos la importancia de poder hacer una evacuación precoz y poder hacer una gestión adecuada de la emergencia y el desastre. Pero la pregunta es, ¿sabemos manejar las secuelas psíquicas que aparecen después? ¿Cómo vamos a reaccionar durante las semanas, meses después, en el jardín con nuestros niños? Y al respecto les quisiera plantear un primer aspecto que me parece fundamental, y que es que la salud mental de nuestros niños es una tarea de todos, no es solamente una tarea de las educadoras. Acá hay una imagen que creo que representa bastante bien cuál es el ecosistema de personas que es muy relevante en la salud mental de nuestros niños. Por cierto, tienen una importancia fundamental
los directivos del jardín, los directivos del ambiente escolar. No la persona que está en directo contacto con el niño, pero que tiene una importancia fundamental en transmitir a la comunidad escolar o transmitir a la comunidad del jardín que existe una gestión ordenada y que existe control respecto a lo que se está haciendo. Segundo, por cierto, muy relevante, las educadoras. Son las personas que están directamente en contacto con el niño y con sus padres o cuidadores. La atención primaria tiene un rol muy, muy importante en la protección de la salud mental de nuestros niños y eventualmente, ojalá en el menor porcentaje de las veces, algunos niños van a requerir también cuidados de atención secundaria y terciaria por profesionales de la salud mental. Como se fijan en la imagen, en el medio está la familia, porque es imposible en los niños separar los cuidados que nosotros brindamos de sus cuidadores y de su familia. El cuidado de los niños siempre pasa por el cuidado de los familiares y el bienestar de los niños siempre pasa por el bienestar de sus familiares. Quisiera poder transmitirle algunos tips respecto a lo que tiene que hacer cada uno de estos actores, basado en evidencia que se ha ido generando en distintas partes del mundo. Nosotros con mi equipo el año 2010 hicimos una revisión de la literatura y publicamos este artículo que se llama Apoyo psicológico en desastres, propuestas de un modelo de atención basado en revisiones sistemáticas y metaanálisis. Y en esta propuesta lo que hacemos es especificar algunos roles que son relevantes en cada uno de estos actores para proteger la salud mental de la comunidad. El primer actor que le señalé, ¿cierto?, es el directivo del jardín, que como ya les decía, tiene un rol tremendamente importante, porque el directivo debe operar como un líder. Y nosotros como buenos mamíferos que somos y como buenos primates que somos, regulamos fuertemente nuestra emocionalidad, nuestros afectos, por el rol del líder. Cuando existe un líder que transmite confianza, cuando existe un líder que transmite control de una situación, eso lo hemos visto en monos, lo hemos visto en caninos, el resto de la manada automáticamente se relaja. ¿Cómo puede hacerlo esto concretamente el líder, el directivo del jardín? Primero que nada, lo más importante, tiene que conocer al dedillo el plan de emergencia, manejarlo bien, tiene que haberse involucrado directamente en la elaboración del plan de emergencia. El plan de emergencia no es algo que se delega, es algo en lo que los directivos tienen que participar. ¿Ya? Eso es la primera forma de poder transmitir control, conocerlo muy bien. Pero una vez que además el objetivo maneja muy bien el plan de emergencia, existen elementos comunicacionales que son muy relevantes para poder transmitir que eso que se conoce bien está siendo bien manejado. ¿Y cuáles son esos elementos? Primero, generar una gestión comunicacional adecuada, informar adecuadamente. ¿Para qué? Para facilitar la anticipación y la respuesta adecuada en los padres del jardín y en las educadoras, para ajustar la percepción de riesgo. Ajustar la percepción de riesgo, lo que quiero decir es que de repente existen ciertos mitos, existen ciertos rumores que amplifican la percepción de riesgo, y en la medida que hacemos una buena gestión comunicacional de riesgo, podemos moderarlo, ¿sí?, para poder controlar los rumores y para dar esperanza. Elementos tremendamente importantes. Acá pueden ver ustedes en la pantalla, por ejemplo, un folleto de qué hacer en caso de terremoto, antes, durante y después, y que está diseñado para una comunidad escolar. Material de ese tipo puede ser tremendamente importante, relevante, para ser provisto desde la dirección del jardín hacia las educadoras, hacia la familia y hacia los niños. El segundo actor muy relevante son las educadoras. Las educadoras, así como el director es el líder de la comunidad escolar, la educadora es el líder de cada sala de clase. Y como ya les decía, el líder juega un papel fundamental en la reacción emocional que experimenta una persona que está bajo el cuidado de ese líder. Si una educadora reacciona de una manera dramática, donde no transmite control, donde transmite ansiedad, pueden tener por seguro que esos niños van a reaccionar de una manera ansiosa, de una manera
probablemente la traumatización va a ser mucho mayor. ¿Ya? ¿Cuál es el rol entonces de las educadoras? Lo primero es transmitir calma y proveer en los días, en las horas, días e incluso semanas después del evento lo que se llama primeros auxilios psicológicos. Los primeros auxilios psicológicos son una técnica de ayuda humanitaria en crisis. No es una psicoterapia, no se van a poner a tratar a los niños en un diván, no van a hacer terapia de juego, es algo mucho más simple. Los primeros auxilios psicológicos son simplemente una técnica donde lo que yo hago es, primero que nada, es generar un espacio de escucha activa. Vamos a conversar un poquito qué es escucha activa. Segundo, si veo que existen ciertos niños que están con demasiada disregulación emocional, ayudarlos a regular sus emociones a través de técnicas de respiración. Por ejemplo, existen muchas técnicas de relajación, pero la técnica de respiración es una muy adecuada que les voy a comentar en qué consiste. Tercero, ayudar a ese niño, y en particular en este caso, en la categorización de necesidades a esa familia, a poner en orden cuáles son las necesidades más urgentes que tiene que resolver para poder operar paso a paso, pasito a pasito. Cuarto, hacer una derivación adecuada a la familia y a las redes sociales de apoyo que corresponda según las necesidades que tenga esa familia. Y quinto, hacer lo que conocemos como psicoeducación. Esos son los primeros auxilios psicológicos. Escucha activa. La escucha activa es un modo de escuchar, y ahí pongo bien puesto en la diapositiva, no de oír, ¿sí? De escuchar con dos orejas y hablar solo con una boca, no al revés, en lo cual yo le transmito a la persona que tengo al frente, y ese puede ser el niño o puede ser el apoderado, le transmito que existe otro ser humano que está haciendo un esfuerzo por empatizar con lo que a la persona le ocurre. No que está haciendo un esfuerzo por solucionarle el problema, que está haciendo un esfuerzo simplemente por entrar en un entonamiento afectivo. Esto se hace a través de algunas técnicas, requiere un esfuerzo activo. La escucha activa se llama activa porque requiere un esfuerzo, no es algo que salga espontáneo, porque la reacción normal cuando nosotros nos enfrentamos a una persona que está desbordada emocionalmente es tratar rápidamente de dar una solución. La escucha activa exige un esfuerzo activo por no buscar soluciones inmediatas y generar ese espacio de encuentro y entonamiento afectivo. ¿Sí? Requiere una actitud ad hoc. Por cierto, la escucha activa requiere que yo primero esté tranquilo en condiciones de poder hacerlo, y es una forma de escuchar, una técnica de escucha que se puede aprender, ocupa técnicas, ocupa la técnica de reflejo, ¿cierto? Ocupa lo que se llama el parafraseo, entre otros elementos. Y como ya les decía, el objetivo más relevante es poder generar lo que se llama un entonamiento afectivo, que lo que se ha visto es que en la medida que se genera, produce un estado de calma en la persona que está al frente. Los seres humanos nos regulamos de manera gregaria emocionalmente. Los seres humanos, en la medida que estamos, y en particular si estamos con una figura que representa una figura de cuidado, en la medida que entramos en entonamiento afectivo con esa figura de cuidado, podemos bajar nuestro nivel de reactividad fisiológica. Por eso es tan importante la escucha activa. Típicamente bastan 10 a 20 minutos de escucha activa para que la persona que tenemos al frente, ya sea el niño, ya sea el apoderado, se tranquilice. Pero hay que dejarlo hablar, darle ese espacio. Importante, la escucha activa en el caso de los niños puede ser no a través de la palabra. Los niños no tienen tan desarrollada la palabra como los adultos. Por lo tanto, la escucha activa en el caso de los niños puede ser a través del juego. Basta jugar con un niño durante un rato, poniendo atención al juego del niño, no a lo que yo quiero jugar, para que ese niño se sienta acompañado. El segundo punto, que es el paso B, de los primeros auxilios psicológicos, es la ventilación. Si se fijaron, el paso anterior se llamaba escucha activa y tiene una A, porque el protocolo que estoy enseñando se llama ABCDE. Ya les voy a mostrar por qué. A viene de escucha activa. El segundo paso es la B y viene de ventilación. Está escrito con mala ortografía a propósito, pero sirve la mnemotecnia. Y la ventilación es una técnica específica que lo que busca es prolongar el periodo de exhalación, porque hoy día sabemos,
incluso a través de resonancia magnética de cerebro y otras técnicas. Hoy día sabemos que durante la fase exhalatoria del ciclo respiratorio, la amígdala, que es la estructura del cerebro que libera noradrenalina y activa la respuesta de miedo, se calma. Por lo tanto, y esto es algo que saben los monjes budistas y la gente que hace yoga hace siglos, ¿cierto? Entonces hoy día sabemos que si nosotros ayudamos a un niño o a un adulto a durante 5 a 10 minutos respirar en cierto patrón, que se llama patrón de 4-4-4, no lo voy a entrar en los detalles ahora, podemos lograr que ese niño fisiológicamente se tranquilice, baje su frecuencia cardíaca, baje su frecuencia respiratoria, baje su presión arterial. ¿Ya? Esto es tremendamente relevante, a los niños les encanta, entre paréntesis, los niños son particularmente hábiles para seguir los lineamientos del reentrenamiento de la respiración. Incluso existen algunas aplicaciones en los celulares, ustedes pueden descargarlas, existen algunas de Plaza Sésamo, que le ayudan a los niños a poder hacer reentrenamiento de la respiración. Y no solamente les va a servir para los desastres, también les puede servir cuando un niño tenga una pataleta. El objetivo de esto es bajar los niveles de catecolaminas circulantes en el cerebro durante esos 5 o 10 minutos, porque a la medida que bajamos las catecolaminas circulantes, lo que hacemos es evitar el daño, la toxicidad que produce ese exceso de catecolamina en el sistema nervioso. El paso C viene de categorización de necesidades. La categorización de necesidades es relevante. Puede parecer de perogrullo, ¿cierto? O sea, yo lo primero que necesito entonces en una situación de desastre puede ser asegurar que estoy en un lugar a salvo y que no se me va a caer el techo encima. Eso es lo primero. Y después quizás lo segundo que necesito va a ser contactar a mis familiares. Y después lo que tercero va a ser asegurar que tengo techo esa noche o que tengo alimentación. Y lo cuarto, etcétera. Existe una prioridad de necesidades que más o menos, y es variable de familia en familia y de persona en persona, más o menos sigue lo que Maslow propuso en su famosa pirámide. Más o menos, porque sabemos que para los niños muchas veces el apego al cuidador primario es prioritario a la comida y al agua, ¿ya? Pero más o menos, y Maslow nos ayuda a pensar, digamos, por dónde poner las prioridades, representa cuáles son las necesidades que típicamente tienen nuestros niños y nuestras personas en situaciones de desastre. Acá muy importante tener presente que la construcción y jerarquización de necesidades para nuestras familias y para nuestros niños siempre es un continuo, es un total. No podemos separar las necesidades del niño y su familia. Siempre la primera necesidad del niño va a ser facilitar el encuentro con el cuidador primario. Y la segunda necesidad, ayudar al cuidador a cuidar, ayudar a las tías a que puedan cuidar bien en términos emocionales y en términos reales a los niños. La etapa D es lo que llamamos derivación a redes de apoyo. Una vez que nosotros identificamos las necesidades, tengo una familia, por ejemplo, que se quedó sin techo. Entonces, ¿cómo vamos a ayudar a este niño y a su familia a pasar la noche? Bueno, entonces en esos casos lo que vamos a hacer es derivar a las redes de apoyo. Y la primera red de apoyo es la familia extendida. La primera red de apoyo es la familia extendida. Son las tías, son los abuelos, pero sabemos también que contamos con otras redes de apoyo que son muy relevantes. En situaciones de desastre se montan redes de apoyo muy potentes. Las comunidades habitualmente después de los desastres aumentan su cohesión, no como habitualmente pensamos, tienden a aumentar la cohesión y los vecinos le prestamos la casa al vecino, a vecinos que nunca a veces habíamos saludado, nos damos cuenta que tenemos un vecino que tenemos cosas en común y luego el desastre los permitimos que duermen en nuestra casa o al revés, ¿cierto? Entonces, activar las redes de apoyo, incluyendo los servicios de salud, las municipalidades, la OPD, la Fiscalía de Carabineros, lo que sea necesario según la naturaleza de la necesidad prioritaria de esa familia y de ese niño. Y hacer una derivación formal. Y por último, un elemento muy importante de los primeros auxilios psicológicos, estoy hablando todos roles de las tías, de la educadora, ¿cierto? Es la psicoeducación. Y en la psicoeducación acá nuevamente es inseparable lo que hacemos con el niño y con su familia. La psicoeducación consiste en informar al niño y a su familia sobre lo que es normal y lo que no es. Y cuando digo lo que es normal y lo que no es, estoy diciendo que es normal durante algunos días que el niño vuelva a la cama de los papás.
que es normal durante algunos días que el niño esté más pataletudo, que es normal que el niño durante algunos días vuelva a ocupar el chupete, que es normal, pero que no es normal que un adolescente, por ejemplo, se retraiga profundamente y aparezca con ideación suicida. Eso no es normal. ¿Sí? Entonces tenemos que ser capaces de informar a la familia cuáles son los elementos que nos permiten configurar lo que llamamos una reacción normal frente a una situación anormal versus aquello que entra dentro de lo que podemos considerar como patológico. También tenemos que informar, y esto se puede hacer, idealmente debiera hacerse así, a través de folletería, sobre lo que se puede esperar y no se puede esperar en los próximos días. Por ejemplo, es importante informar a la familia que el tiempo típico de recuperación emocional de un niño o un adolescente y de un adulto también es de entre 1 mes y 3 meses después de un desastre. Eso es lo habitual. Acuérdense nosotros después del 27F, ¿cómo estábamos? Lo habitual es estar un poquito más irritable o quizás un poco más triste o estar dándole vuelta a las imágenes del terremoto y no poder parar de hablar del tema durante varias semanas e incluso meses. Típicamente 1 a 3 meses, ese es el tiempo de recuperación. ¿Qué hacer en cada caso? ¿Dónde consultar? ¿Qué hacer si el niño empieza a tener pesadillas y no se le pasan? ¿Dónde consultar? ¿Dónde pedir ayuda? Son los elementos relevantes de la psicoeducación. Existe un tercer actor muy importante con el que tenemos que trabajar estrechamente, que es la atención primaria. La atención primaria es la puerta de entrada al sistema de salud, más que la puerta de entrada, es el sistema de engranaje de la atención de salud comunitaria. ¿Ah? Y tiene un rol muy importante aquí. El rol es el del diagnóstico preliminar, cuando ya tenemos niños que estamos sospechando que están teniendo reacciones que ya están dentro del espacio de lo patológico. Bueno, pedir una evaluación a ese médico de la atención primaria para que pueda evaluar a ese niño, si es necesario estabilizarlo, brindarle un tratamiento de primera línea, y en aquellos casos en que el tratamiento no ande bien, bueno, hacer la derivación a los profesionales del nivel secundario y terciario, que van a ser quienes van a proveer el tratamiento definitivo. Cuanto al tratamiento definitivo, hoy día sabemos que existen algunas técnicas específicas. El tratamiento de las secuelas emocionales de eventos traumáticos es un tratamiento de subespecialidad. Existen algunas intervenciones, se las puse ahí en pantalla, por ejemplo el EMDR, que es una técnica psicoterapéutica que ocupa movimientos oculares para facilitar el reprocesamiento del evento traumático, o eventualmente en algunos casos, la minoría de los casos podría ser necesario el apoyo farmacológico. Sabemos hoy día que la recuperación emocional es mejor con tratamiento psicoterapéutico que farmacológico. Por último, un actor importante que nosotros mencionamos en este artículo que yo les comentaba antes, es lo que se hace en las redes, en las instituciones de salud universitaria. Existen algunas intervenciones que hoy día podemos considerar como experimentales o como de avanzada, que están dando mucho que hablar y que en el caso de los niños se ha visto que anda realmente muy bien por la cercanía que tienen con los objetos tecnológicos. Por ejemplo, en casos de niños que quedan con fobia a los temblores, hemos tenido algunos que han tenido que suspender el año escolar. El uso de tecnologías como las que ven ustedes en pantalla, por ejemplo, realidad virtual, donde se expone al niño sistemática y progresivamente a imágenes que recuerdan el evento traumático, hemos visto que es tremendamente efectivo para poder ir logrando que el niño se vaya habituando al recuerdo y vaya desensibilizando su reacción. Esto se puede ocupar no solamente para terremotos, se puede ocupar para incendios, se puede ocupar para otro tipo de emergencias o de desastres. Sí, por favor. Muchas gracias. Algunas conclusiones respecto a lo que acabo de señalar. Lo primero es que tenemos que estar preparados, porque en los próximos años sabemos que el número de desastres y de emergencias van a aumentar. Eso ya parece ser un hecho de la causa. Eso que yo les mostraba en Chile
no solamente en nuestro país, sino que también es en otras partes del mundo. Es una tendencia global. Fíjense ustedes en este gráfico que les presento en pantalla. Este es un gráfico que hace un recuento internacional de desastres en el mundo y se puede ver cómo los desastres han aumentado globalmente también a partir de más o menos la década de los 70, 60, ya se empieza a ver una tendencia, un incremento casi exponencial en el número de desastres. Desastres cuyo incremento se explica fundamentalmente por un aumento relativo del número de eventos, lo que ven ustedes ahí en celeste, hidrometeorológicos. O sea, no ha aumentado tanto los terremotos. No pareciera que Salfate tiene razón. Lo que ha aumentado son los eventos hidrometeorológicos. Nevazones, eventos climáticos extremos, inundaciones. En nuestro país las inundaciones son muy frecuentes. Si uno mira las estadísticas de los últimos años, los dos grandes eventos que dejan más afectados son las inundaciones y los terremotos. Así que podemos estar seguros, vamos a tener un incremento y como ya les decía, podemos anticipar más o menos uno por trimestre. Más o menos uno por trimestre. Si tenemos demasiada mala pata, podría ser más. ¿Eh? Podrían ser más. Sí, uno por trimestre es la mediana. Uno por trimestre es la mediana. El año con más, no me acuerdo, es que el año con más desastre en el país creo que hubo 20 y tanto. Más o menos, ¿cierto? 24, si no me equivoco. Fue un año, el 2011, fue durante el gobierno de Piñera, hubo muchos eventos, muchos desastres. No estoy. Otro elemento importante a señalar, a reiterar, es la importancia del ecosistema, de que este approach es un approach donde tenemos una aproximación al fenómeno, donde tenemos que involucrarnos todos. Acá es tremendamente relevante la coordinación intersectorial, llamémoslas como queramos, pero es la coordinación entre la educadora, la dirección del establecimiento, la familia y el sistema de salud. Es muy, muy importante porque existe un continuo de cuidados que va desde la familia hasta el nivel terciario de salud, donde cada uno de los actores es sumamente relevante, es una cadena y donde si falla un eslabón, el cuidado que se requiere brindar en el siguiente eslabón no es posible, porque la detección y la derivación no ocurre de manera fluida. Esto es un concepto tremendamente relevante en gestión de desastres, el trabajo coordinado, la coordinación y la cooperación. Por último, quisiera dejarles una lectura que creo que les va a resultar muy útil. Esta es una caja de herramientas para educadores para el manejo del trauma infantil. Es una herramienta que es útil no solamente para desastres, por cierto, los desastres son un mega trauma, digamos, pero también puede servir para otro tipo de situaciones de desastre. Y donde ustedes pueden ver acá abajo una dirección web, está acortada, is.gd/consejos-profesores. Si ustedes se meten en esa dirección web van a poder acceder a esta caja de herramientas y fíjense los elementos interesantes que tiene. Datos sobre el trauma para los educadores, qué es lo que es, cuán frecuente es, por qué se produce, en qué consiste, sugerencias de cómo abordarlo. Allí van a encontrar elementos sobre primeros auxilios psicológicos, impacto psicológico y conductual del trauma en los niños preescolares, en la educación primaria, secundaria, en la educación superior. Breve información sobre el duelo traumático. Esto es un tema que no hablamos hoy día, pero es un tema sumamente relevante. El tema del duelo traumático, cuando el niño pierde a uno o más familiares, o la mascota. La mascota puede ser un motivo de duelo muy relevante. Y fundamental, porque hemos visto que es uno de los elementos críticos en la respuesta, el autocuidado y cuidado entre pares para los educadores. O sea, cómo
cómo la educadora es capaz de autocuidarse y cuidar a sus compañeras de trabajo, que es tremendamente relevante. Al igual que en el sector de educación, en el sector de salud, ha sido un problema luego de los desastres poder mantener la continuidad operacional por las inasistencias o las pérdidas el deterioro en el desempeño de los mismos afectados, de los mismos proveedores, que son a su vez afectados por el desastre. Esto es muy importante. Lo ideal es poder contar con un plan de reemplazo. Ahora, en eventos tan grandes como los terremotos no es tan fácil, hay que trasladar gente desde otras regiones a veces, pero como se hizo para el 27F, en el sector salud. Pero contar con un plan de relevos es importante en este tipo de eventos, es muy relevante. En este documento también van a poder encontrar información para padres y cuidadores, entender lo que les está pasando a sus niños, y una información sobre duelo traumático. Les recomiendo también no solamente meterse a este documento, sino que ingresen a la Asociación de Estrés Traumático, a la Red de Estrés Traumático Nacional. Es una red de Estados Unidos, pero partió en Estados Unidos y de ella es una red internacional. Y aunque el nombre es en inglés, van a poder encontrar información en castellano, en abundancia. De hecho, este documento, como ya lo ven, está en castellano. Eso es, pues. Muchas gracias.